Muy buenos días. Eh, Continuando con los ensayos de laboratorio del curso de mecánica de fluido, hemos construido y diseñado un banco de pruebas para el problema típico de sistemas de tuberías, específicamente el problema de 3 tanques a diferentes niveles. Este equipo portable ha sido diseñado por mi persona y construido por el técnico instrumentista Clemente Venencia, funcionario de la Universidad de Cartagena. Voy a presentar hoy en esta presentación una forma de cómo podemos hacer en nuestro escritorio una prueba para determinar las pérdidas por fricción en una tubería, cómo encontrar el coeficiente de fricción y el efecto que producen los accesorios. En este caso vamos a hacer una prueba con unos codos de 90 grados y luego vamos a colocar una manguera flexible un poco suelta y finalmente pues le vamos a hacer unas tres curvas, 3 vueltas a la manguera para mostrar cómo el efecto de la curvatura genera mayores pérdidas por fricción. Voy a compartir la pantalla para mostrarles los ensayos que hemos realizado en esta primera parte. Voy a mostrarles lo que es el equipo. El equipo consiste en 3 tanques que lo hemos denominado el tanque 1, el que está hacia mi derecha, el tanque 2 que está hacia la izquierda, un tablero de manométrico que mide la presión en distintos puntos del sistema. Tenemos un tercer tanque más también hacia la izquierda y tenemos aquí conectado los 3 tanques, especialmente en el sistema de 3 tanques a diferentes niveles. Tenemos una toma piezométrica a la salida de la tubería del tanque 1, una toma piezométrica denominada número 2 a la llegada del tanque número 2, una toma piezométrica que le hemos denominado 3, que está localizada a la salida del tanque número 3, y hay otras tomas piezométricas. Aquí tenemos esta denominada la número 4, que está en el tramo inicial de salida del tanque 1, y tenemos la número 5, que está después de la intersección de las dos tuberías que vienen del tanque 1 y el tanque 2 y van hacia el tanque 3. Adicionalmente mostramos otros tipos de tubería. Aquí mostramos una tubería recta que la vamos a utilizar de tal manera que vamos a quitar este tren de tuberías y vamos a colocar la tubería recta para determinar las pérdidas por fricción en un tramo de tubería recta. Posteriormente vamos a colocar el sistema de tuberías con codos. Vamos a poner este sistema de tubería que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codos con unos tramos longitudinales para determinar el efecto del que producen en pérdidas por fricción cada uno de estos codos. También tenemos una manguera flexible, la cual vamos a probar inicialmente suelta, no recta, suelta, y luego la vamos a probar con unas vueltas para mostrar cómo estas vueltas generan mayores pérdidas por fricción. Tenemos un tanque
de aforo, tanque de suministro de agua, el cual bombea el agua hacia el tanque número 1. También tenemos varias tuberías de salida que van al tanque de suministro, que tienen diferentes diámetros con el fin de tener la flexibilidad de tener varios caudales y varias pérdidas. Vamos aquí a, a colocar la tubería recta. En este caso vamos a trabajar con el tanque 1 y el tanque número 2 colocando la tubería recta. Aquí tenemos y vamos a utilizar para medir las pérdidas este manómetro que lo hemos denominado el número 1 y el manómetro este que está a la entrada del tanque 2 que lo hemos denominado el manómetro número 2. La tubería esta que está aquí la hemos desconectado y la hemos dejado temporalmente fuera de servicio. A un lado se podría haber desconectado todos los manómetros, pero por facilidad para usarla posteriormente en otros ensayos la hemos dejado conectada, pero en este momento solamente vamos a utilizar el tanque número 1 y el tanque número 2. Aquí tenemos cada uno de los manómetros, 1, 2, 3, 4. Empezamos el llenado del sistema entre el tanque 1 y el tanque 2. Podemos observar cómo se genera la pérdida de energía. Si no hubiera pérdidas de energía, el sistema debería estar todo a nivel del tanque 1. Entre el tanque 1 y el piezómetro 1 hay una diferencia de nivel, lo cual representa la carga de velocidad, o sea, v cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Podemos, con esta diferencia de altura, podemos medir o calcular la velocidad que va en la tubería. Podemos hacer las lecturas piezométricas en los manómetros 1 y 2. El, el sistema tiene un tubo de rebose en la parte superior. Aquí tenemos la tubería de descarga. Hemos colocado un diámetro aproximadamente de un cuarto de pulgada. Podemos medir el caudal como volumen por unidad de tiempo. Aquí tenemos las lecturas para este caso específico, donde aquí podemos leer la pérdida entre el manómetro 1 y el manómetro 2. Con estas pérdidas podemos calcular con las características geométricas de la tubería el coeficiente de fricción. Si previamente también podemos medir el caudal tomando el tiempo, que lo podemos tomar del video, como ya lo he explicado en otros videos anteriores, donde medimos el volumen, el peso lo convertimos en volumen y el volumen lo dividimos por unidad de tiempo y nos da el caudal. Aquí tenemos otro caudal más pequeño, donde las pérdidas son menores, ¿sí? Tenemos pérdidas poco menores. Podemos hacer varios caudales cambiándole el sistema de tubería de descarga. Podemos acercar
los manómetros para tomar las lecturas con mayor precisión, dependiendo las necesidades que tengamos. Realmente el flujo no es, requiere un tiempo para que se vuelva estable. Siempre va a haber una variación entre los dos lados del manómetro. Tenemos un tercer caudal. Podemos leer que en el manómetro 1 hay una altura piezométrica del orden de 42.2 centímetros y en el lado izquierdo tenemos 41.4 centímetros, lo cual podemos estimar las pérdidas por fricción que se dan en la tubería. Como le he dicho en otras oportunidades, podemos aquí estimar el caudal parando el video y observando el tiempo en el que el video llena el depósito. Aquí podemos tomar el tiempo en el que se llenó el tanque y podemos regresar el video para mirar cuándo fue que iniciamos el llenado del tanque. Aquí podemos observar que tenemos un segundo cuando iniciamos el llenado y finalmente cuando se llena el tanque tenemos un tiempo de, vamos a ver, de 9 segundos. Podemos entonces sacar aquí el tiempo de llenado del tanque y pesamos su volumen. Con el peso calculamos el volumen y con el volumen dividido entre el tiempo podemos obtener el caudal. Tenemos las lecturas piezométricas en el tramo de la tubería de prueba, las características del tubo, la longitud, el diámetro y podemos calcular la pérdida, el coeficiente de fricción. Si queremos ahora saber qué pasa cuando tenemos accesorios, como en este caso que tenemos unos codos, hemos adicionado al sistema unos 8 codos para ver cuál es el efecto que produce en cuanto a pérdidas y tomamos como referencia el manómetro número 1 y el manómetro número 2. La diferencia entre los dos nos va a dar las pérdidas por fricción. Tenemos aquí una prueba para un caudal determinado. Las pérdidas en este caso la podemos mirar aquí por los dos manómetros. Podemos parar el video en el caso para que querramos para tener una mejor visibilidad de las lecturas y fácilmente vemos la diferencia, las pérdidas por fricción, como la diferencia de los dos manómetros que tenemos aquí. Igualmente, cada vez que hacemos una prueba, tomamos el caudal, lo podemos repetir varias veces y con una mejor precisión de tiempo, con un cronómetro de mayor precisión para tener una mejor precisión en la estimación del caudal. Podemos determinar varias veces el volumen, dividirlo sobre el tiempo y podemos hacer también varias pruebas, varias medidas, varios caudales y con eso tenemos una base para estimar los coeficientes de pérdida por fricción y los coeficientes de pérdida por accesorios.
Aquí tenemos un caudal más pequeño en una escala de presiones más baja. Otra prueba que se hace, y se pueden hacer muchas más pruebas. La lectura la podemos acercar para tener una mayor precisión en la toma de los datos, o lo podemos repetir cuantas veces querramos. Tenemos ahora esta otra prueba que consiste en colocar una tubería, una manguera. En este caso hemos tomado el tanque 1 y el tanque 3 y hemos conectado los dos puntos con una manguera un poco suelta, y luego vamos a hacerle varias vueltas a la manguera para observar los efectos que se producen por pérdidas, por haberle hecho unas curvaturas a la tubería. En este caso colocamos la tubería tiene curvaturas, pero la hemos colocado por cuestión de espacio un poco suelta. O sea, la manguera está un poco extendida, y vamos a probarla con varios caudales. Se pueden tener una gama de caudales para establecer el comportamiento de las tuberías. Aquí tenemos el manómetro número 3 y el manómetro número 1, que serían los que en este momento tenemos que tomar como referencia. Los demás manómetros están desconectados. Hacemos el llenado de la tubería. Como tenemos la tubería de descarga, produce un sifón. No hay flujo en este momento, porque hasta que no se haga el sifón en la parte inferior para que se establezca un circuito continuo, no va a haber un flujo permanente, y por lo tanto los tanques van a estar almacenando hasta que se dé el vacío, se llene la tubería, y la tubería, como en este caso, empieza a succionar y genera unas presiones negativas en este punto. Esto es un problema que muchas veces se da en las tuberías, donde se generan presiones negativas, y he aprovechado este caso específico para mostrar cómo en el manómetro 3 se genera una presión bastante baja, mientras que en el manómetro 1 tenemos unas presiones del orden de 49.3 centímetros, y en el manómetro 1 y en el manómetro 3 las presiones están bajísimas, alrededor de 1 centímetro, dado por la succión que se presenta en la tubería de descarga. Para este caso específico, hemos cambiado la tubería de descarga. En el punto 3 colocamos una tubería más delgada para que el flujo sea menor y la succión que se da en el tanque 3 no se presente, y se presente una mejor lectura para el ensayo entre el manómetro colocado en el punto 1 y el manómetro colocado en el punto 3. Aquí podemos ver las diferentes lecturas entre el manómetro 3 y el manómetro 1. Tenemos una manguera más pequeña, lo cual nos produce un caudal más pequeño, y se da un represamiento mayor en el sistema. Hay una menor diferencia de carga. Aquí podemos ver el manómetro de entrada en el punto 1 está alrededor de 48.23 centímetros, y el manómetro localizado en el punto 3 está alrededor de 13.5 centímetros. La diferencia entre los dos nos da la pérdida de energía que se produce en toda la tubería.
entre este punto que es el 3 y el punto 3 y este que es el punto 1, la toma del manómetro. Igualmente, cada vez que hacemos un ensayo, tenemos que medir el caudal, el cual se debe hacer varias veces, y entre mejor tengamos, mayor precisión tengamos con el tiempo, mayor precisión va a haber con el cálculo del volumen, del caudal. Podemos hacer zoom de las medidas del manómetro en la medida en que queramos. Este último ensayo consiste en la misma tubería hacerle 3 vueltas para observar qué pasa con las pérdidas por fricción. Tenemos aquí este otro ensayo que hemos realizado para ver el efecto de haberle hecho unas vueltas a la manguera, y vamos a analizar ahora qué pasa con los coeficientes de fricción cuando tomamos una tubería y le hacemos, en este caso una manguera, y le hacemos varias vueltas. Esas vueltas o curvas producen también pérdidas por fricción, y podemos calcular el coeficiente de pérdida local por cada curva, por el efecto que produce cada curva. Bueno, aquí tenemos los niveles, tanto entrada como salida, y los caudales también que se generan para cada una de los ensayos que hacemos. Bien, tenemos las lecturas que podemos verlas, acercarlas, detenerlas en cualquiera de los videos para mayor precisión de la toma de datos. Finalmente, podemos analizar todos estos datos, podemos detener los videos donde los querramos, y podemos hacer unas mediciones o estimaciones de los parámetros hidráulicos que queramos demostrar. En este caso queremos calcular el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach o el coeficiente de fricción de Hazen-Williams. Para este caso específico, el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach está dado por las pérdidas por fricción, pi cuadrado, diámetro a la 5, la gravedad sobre 8 veces la longitud por el caudal al cuadrado. O sea, las pérdidas por Darcy están referidas a un coeficiente de fricción experimental característico de cada tubería, la longitud de la tubería, la velocidad al cuadrado sobre el diámetro por 2 veces la gravedad. Todos estos parámetros los conocemos como son el caudal, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, el factor de gravedad, la constante pi, y del ejercicio podemos calcular las pérdidas por fricción del ensayo. Con esto podemos estimar el coeficiente de fricción, podemos calcular el número de Reynolds y observar con la fórmula de Poisson para flujo laminar, podemos estimar qué tanta diferencia hay entre el valor medido y el valor medido en la experiencia y el valor propuesto de acuerdo con la fórmula de Poisson. Igualmente, podemos calcular, despejamos de la fórmula de Hazen-Williams que establece el caudal en el sistema métrico es 0.28C, diámetro a la 263, las pérdidas por unidad de longitud a la 0.54. De aquí conocemos todos los valores, el caudal, el diámetro, las pérdidas de longitud, y podemos calcular o estimar el coeficiente de pérdidas de Hazen-Williams, dado que las pérdidas están dadas por la diferencia entre las dos alturas piezométricas.
Aquí tenemos la pérdida. La pérdida está dada en este caso por esta diferencia. Esta es la pérdida por fricción. La pérdida por fricción entre el punto 1 y el punto 2. Para este caso, el primer ensayo, tomamos estos datos, hicimos un cálculo en el cual H sub 1 dio un valor de 50.1 centímetros, H sub 2 49.4, lo cual estimamos una pérdida de 0.7 centímetros. La longitud del tubo entre este punto y este es de 60.1 centímetros. Con estos valores calculamos el área, porque esta tubería tiene un diámetro de media pulgada. Tenemos el área, calculamos el volumen y el tiempo que demoró llenándose el tanquecito, y podemos estimar el caudal en el orden de 0.02 litros por segundo, con una velocidad estimada en alrededor de 0.20 metros por segundo. La viscosidad cinemática referida a unos 26 grados, la densidad del agua, y con esto estimamos el número de Reynolds, que está alrededor de 1400, lo cual establece que el flujo es laminar. De acuerdo con eso, aplicando la fórmula del coeficiente de fricción igual a 64 sobre el número de Reynolds teórico, podemos entonces encontramos que el factor de fricción es del orden de 0.0458, pero si lo calculamos del experimento nos da 0.07, por lo cual vemos que entre la teoría y la práctica existe una relación del orden de 0.63 por 63. Igual estimamos el coeficiente de Hazen-Williams, tuvimos un valor de 97.27. Esto lo podemos repetir para varios caudales, para varias pérdidas, algunas mayores, otras menores, y vemos que tanto varían los valores calculados. Para este caso específico nos dio un coeficiente de fricción de 0.06 teórico, y de acuerdo con la experiencia obtuvimos un factor de 0.08 con una relación entre el valor teórico y el valor práctico de la práctica de 0.7 alrededor, y un coeficiente de Hazen-Williams del orden de 100 para un número de Reynolds alrededor de 1000. Otro ensayo, tercer ensayo, obtuvimos tomamos otro valor y calculamos el caudal. Podemos haber tenido más variedad de caudales si nosotros variamos el diámetro, la tubería de salida. Esta tubería de salida controla el flujo, y dependiendo del diámetro vamos a tener mayor o menor caudal. La medida en que aumentemos el diámetro de descarga de la tubería en el tanque 2, vamos a tener mayores caudales. Sin embargo, para esta prueba demostrativa se dejó solamente un solo diámetro. Podemos utilizar varios diámetros. Para estas tres pruebas se obtuvo en la práctica un coeficiente de fricción de 0.08. Tuvimos en esta última un coeficiente de Hazen-Williams de 86. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos los accesorios. Entonces, en la práctica con accesorios, calculamos, hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso tenemos dos componentes de pérdida. Uno, las pérdidas locales, las pérdidas por cada uno de estos accesorios. Y dos,
las pérdidas longitudinales, las pérdidas por cada uno de estos tramos, que las vamos a sumar todas como si fuera una sola línea. Como ya conocemos el coeficiente de fricción longitudinal que tuvimos en la práctica anterior, podemos entonces restarle a los ensayos las pérdidas longitudinales y lo que nos quede se considera que es el efecto de los accesorios. En este caso son 8 codos y podemos estimar el coeficiente K de cada codo. Aquí tenemos la fórmula de Darcy expresada en función del caudal. El caudal es el área por la velocidad. Las pérdidas es la diferencia de las alturas piezométricas en 1 y 2, la ecuación de Poiseuille. Pero también tenemos las pérdidas locales por accesorio, que están dadas por un coeficiente K por la carga de velocidad. Si lo expresamos en función del caudal, entonces tendríamos que es K por 8Q cuadrado, pi cuadrado, diámetro a la 4 por la gravedad. De aquí podemos entonces nosotros despejar el valor de K. Para este caso tenemos 8 codos. Todas las demás variables se conocen, los caudales se conocen, el coeficiente, la longitud de la tubería recta se conoce, el coeficiente de fricción F, vamos a tomar el que calculamos en el paso anterior para una tubería recta, los diámetros se conocen y las pérdidas también se conocen, el caudal se mide también, lo mismo que las pérdidas. Aquí tenemos un ejemplo que se hizo en el cual se miden las pérdidas por fricción. Aquí tenemos los valores de la tubería recta, 8 codos, la lectura en el manómetro, en el piezómetro 1, el piezómetro 2, las pérdidas por fricción, el diámetro de la tubería, el área de la tubería, los volúmenes que se midieron, se tomaron varios volúmenes, los caudales, el caudal promedio que se calculó, la velocidad media y los demás parámetros que se requieren para calcular el número de Reynolds. En este caso el número de Reynolds es menor de 2000, da 1226. Calculándolo con la fórmula de Poiseuille, donde F es igual a 64 sobre el número de Reynolds, estaríamos obteniendo un coeficiente del orden de 0.05. Y si consideráramos que la tubería fuera toda tubería recta sin accesorios, tendríamos un coeficiente F de 0.27. Esto lo hice solamente para comparar, dado que aquí están incluidas las pérdidas que producen cada uno de los accesorios. Si le extraemos las pérdidas longitudinales, considerando que el coeficiente de fricción longitudinal es 0.082, que lo calculamos en las pruebas anteriores, obtenemos el coeficiente de pérdidas locales K del orden de 1.6. Si nos devolvemos, calculamos la pérdida producida por cada accesorio, podemos encontrar que los 8 accesorios producen 1.98 centímetros de pérdidas y la pérdida longitudinal en este caso es 0.84 centímetros para un total de 2.87, lo cual muestra lo importante que son los accesorios a la hora de producir pérdidas. Están produciendo más del doble de la pérdida que produce la tubería longitudinal. Aquí tenemos otra prueba donde hacemos otro ensayo. Medimos los valores de pérdida. Aquí tenemos las pérdidas para H1,
H2 para varios rangos y calculamos igualmente el coeficiente de fricción teórico. Aquí un coeficiente genérico, si pudiéramos decir, incluidos los accesorios. Y finalmente, si sacamos las pérdidas longitudinales, podemos estimar un coeficiente de pérdidas locales por accesorio del orden de 2.5. Finalmente, la tercera prueba, que consistió en colocar una tubería un poco suelta, se estimó también el coeficiente de fricción experimental y el coeficiente de fricción teórico. En este caso ya el flujo es más grande, tenemos un número de Reynolds de 4500 y para este caso específico tenemos un coeficiente de fricción de 0.06. Aquí tenemos otras pruebas que se hicieron en la cual las podemos acercar las lecturas para tener una mejor precisión. Podemos hacerle un zoom a las lecturas para tener mayor precisión en las lecturas. Aquí tenemos los valores, las pérdidas por fricción, el diámetro, el área y calculamos también un coeficiente F de dos maneras. Esta es la experimental. Finalmente, la manguera, entre los dos ensayos que hicimos, tomamos un promedio del coeficiente de fricción longitudinal, el cual nos dio 0.07281. Este último ensayo que quisimos mostrar el efecto de estas curvas, de hacerle varias curvas a la tubería, qué pasa cuando le hacemos varias curvas, le sacamos, consideramos pues el efecto que produce la tubería si estuviera como estaba en el estado original, con un coeficiente de fricción 0.72 y calculamos el coeficiente que producirían las curvas, considerando toda la longitud de la tubería. Este es un ensayo para mostrar qué tanto produce el tener curvas en un sistema de tubería. Si vemos, tenemos unas pérdidas totales de 31 centímetros. En este caso, las pérdidas longitudinales son de 24 centímetros y las pérdidas por haber hecho las curvas a la manguera son del orden de 6.8 centímetros. Con esto quiero mostrarles unos ejercicios, unos ensayos muy simples y contribuir a un mejor entendimiento de los estudiantes de ingeniería civil, especialmente los estudiantes de ingeniería, de los estudiantes de mecánica de fluidos de la Universidad de Cartagena. Muchas gracias por su atención y espero que este documento sea de mucha utilidad y de entendimiento para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.